Entonces, estamos hablando que la economía es una ciencia que se encuentra interrelacionada y una parte de ellas es es la psicología, ¿no? Y bueno, nos habla que un poco la proporción particular describe la causa de la ocurrencia y la predicción específica o deducción describe el efecto de todas las ciencias empíricas. O sea, así que el sistema de hipótesis de lo que es posible obtener una visión mediante una deducción pura. Es decir, que varios intentos de un mismo experimento nos conlleva a una deducción sobre el fenómeno que estamos observando, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, que tantas veces se repite un experimento, de alguna forma vamos a llegar a una conclusión de lo que está ocurriendo dentro del fenómeno que estamos observando. Además, la economía intenta establecer proporciones que sean universalmente aplicables y que sean capaces de explicar la realidad y susceptibles de verificación al ser una ciencia. Es decir, que sin importar digamos, de alguna forma, variables como la población, si yo aplico o ya tengo una premisa económica, la misma premisa debería de ser aplicable en otro ámbito o en otro segmento o grupo de población que yo me encuentre experimentando. Por lo tanto, las construcciones teóricas del economista son necesariamente modelos abstractos del mundo real e invitan a la crítica y conclusiones que obtienen derivando por completo las definiciones y supuestos artificiales del que partió. Entonces, básicamente, los modelos de economía vienen de la econometría. Lo que les puedo decir es que los métodos de los cuales se emplea la econometría nos ayudan a determinar modelos de regresión lineal, modelos de regresión estocaica o modelos econométricos, puramente hablando de ellos, de los cuales estos modelos nos ayudan a explicar estos fenómenos abstractos. Se refiere a abstracción a todo lo que nos rodea, no solo obviamente lo que vemos, sino a la abstracción de los números a los que representa eso, lo que estamos viendo, y efectivamente con el propósito eh, de llegar a una definición completa de eso, de lo que nos está rodeando, de lo que está compuesta la sociedad, ¿no? Ese es el fin último de la economía. También reside totalmente en la luz que pueda aportar acerca de los problemas prácticos del mundo real. Es decir, que se fijan unos límites superiores a los que el ser humano puede lograr con el fondo del conocimiento que tiene a su disposición. Además, las leyes de la economía proporcionan una guía para la política indicando la dirección que pueden tomar, así como las consecuencias no esperadas de las acciones. Es decir, estamos hablando de las externalidades que existen en la economía y que no pueden ser, digamos, supeditadas o controladas por algún agente del mismo, ¿no? O sea, son imposibles de controlar. Además, la economía se encuentra anclada o apoyada por la matemática y las estadísticas porque le interesa por las cantidades o mejor dicho, por el margen que nos puede dejar. Sí, entonces, literalmente la economía está muy ligada a las matemáticas porque es la única forma de expresar esas cantidades o ese margen de ganancia que yo quiero obtener. Además, el lenguaje y las técnicas de las matemáticas avanzadas son de gran utilidad para el razonamiento deductivo, es decir, de lo pequeño a lo grande. Aunque su empleo en economía puede obligar a un economista a sacrificar la claridad en el área de elegancia y ir demasiado lejos a las suposiciones que aún están escritas sobre el papel y son irrelevantes a los fines prácticos. Es decir, que no se puede caer en el error o en el error no comprobado de que si yo aplico un modelo econométrico a una población muy pequeña, yo puedo replicar este mismo modelo en otro tipo de población sin no haber hecho estos experimentos necesarios de que efectivamente se va a cumplir esta ley económica de la cual yo que he descubierto como economista. Además, la estadística es utilizada cada vez en mayor grado por los economistas porque representan para él un sustituto de los experimentos controlados que no puede llevar a cabo debido a la imposibilidad de aislar los fenómenos sociales. Estas categorías no solo afectan al empleo y la demanda, sino también se influencian entre sí. La política, la sociología, así como la ética, son las ciencias que estudian las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. La sociología es la ciencia que estudia los grupos de la sociedad humana. La ética es la ciencia de la naturaleza moral de carácter y comportamiento humano. Bueno, habitualmente se hace, eh, bueno, la gente ha comenzado a replicar este modelo de que yo pertenezco a la generación X, Y, Z y muchas cuestiones, ¿no?
Entonces, bueno, esto de obviamente de nombrar a los tipos de generaciones por las últimas letras del alfabeto no es que venga de la sociología o de la antropología o de la socioantropología, como lo quieran ver, del Ecuador. Entonces, esta clasificación de seres humanos, en esencia, no se pueden aplicar dentro de la economía ecuatoriana, o mejor dicho, dentro de una interpretación ecuatoriana, ¿sí? O sea, no es aplicable ni sociológica ni antropológicamente ese tipo de clasificaciones porque nosotros tenemos otras costumbres o dicho en otra palabra, tenemos otros hechos consuetudinarios que nos han formado como una sociedad ecuatoriana y es imposible este tipo de aplicaciones extranjeras, de los cuales hablan de generaciones de las cuales nosotros no tenemos nada que ver. Por ejemplo, la baby boomer, ¿no? O la generación del silencio, que es la generación después de la Segunda Guerra Mundial, que habla que son los que participaron dentro de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y si ustedes se ponen a analizar, ninguno de nuestros abuelos o tatarabuelos ha participado dentro de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial como combatiente, ni tampoco sus hijos, que serían nuestros padres o abuelos, eh, son originarios de esta generación. Entonces, literalmente nos habla de que no es aplicable ese tipo de clasificación de forma sociológica o antropológica, ¿ya? Entonces, recuerden, nosotros manejamos otros hechos consuetudinarios, tenemos otras tradiciones, costumbres, y definitivamente no se puede aplicar. La economía también es una ciencia behaviorista del comportamiento, behavior, de la palabra inglesa behavior, behaviorista, y no una ciencia normativa. La esencia de la economía reside en la explicación del fenómeno del valor. Es decir, que a la final, después de todas las interpretaciones que yo pueda haber hecho, así como estoy hablando de las generaciones, debo de obtener un fenómeno de valor ya no necesariamente expresado en valor monetario, pero sí nos habla de un valor como un valor de sociedad, como lo que estábamos hablando, ¿no? Un valor agregado, un valor que se pueda expresar de alguna forma, eh, digamos, tangible o palpable, ¿sí? Recuerden, la economía es una ciencia del comportamiento en sí misma, ¿no? Y esto corresponde a que la sociología, la política y la ética políticamente o moralmente pueden ser deseables que todos los hombres estén plenamente ocupados. Estos juicios de valor se ocupan únicamente por causas y repercusiones del sobreempleo o del subempleo. Además, eh, pues se debe de acotar que, bueno, somos 18 millones de ecuatorianos, estamos viendo que las estadísticas en relación a las tasas de empleo son realmente bajas, nos están diciendo que el 20 o el 30% se encuentra plenamente empleado, eso quiere decir que está trabajando 8, mejor dicho, 40 horas diarias, recibe al menos un salario básico y se encuentra afiliado a la seguridad social. Entonces, lo que la sociología política y ética nos hablan moralmente es que todas las personas dentro de la sociedad deberían de estar ocupados, pero la economía hace esta clasificación de empleo, subempleo, sobreempleo. Bueno, en el Ecuador no existe el fenómeno del sobreempleo, ¿no? Ahí viene un pero, ¿no? Eso viene desde Canadá, de los otros países que necesitan mano de obra de alguna forma, pero nosotros no. Nosotros nos encontramos superpoblados y por lo tanto existe de alguna forma mayores talentos o recursos humanos y eso hace que las ofertas en relación al salario básico o un salario bueno o competitivo dentro del mercado empeoren o bajen, ¿no? Entonces, todos estos juicios de valores son analizados por la economía. Además, dentro de la economía se maneja la historia. De hecho, se maneja muchísimo porque la economía responde a una lógica y un fenómeno histórico lógico desde el aspecto de la vida comercial, que tiene su contrapartida en la historia económica, que describe el desarrollo de la agricultura, de la industria, transportes y banca. Básicamente, la economía comienza su gran descripción desde la época del 1500, cuando comienza el Renacimiento, ¿no? Entonces, ahí comienza el estudio del feudalismo. Después de 300 años viene la Revolución Francesa, hace el análisis de los grandes estadios, nos habla de que efectivamente las personas viven entre comillas, entre tres círculos, los feudales, los sacerdotes y el pueblo. Entonces viene esta gran revolución de que el pueblo efectivamente no es aquel que tiene, digamos, el control o tiene dominio de la tierra y comienza esta gran revolución francesa y ahí efectivamente viene otros fenómenos histórico-lógicos de la economía, pero deben de darse cuenta de que efectivamente desde el 1500 viene el feudalismo y como les hablamos, si ustedes se pueden analizar, todo de alguna forma sigue siendo aún feudal,
no nos hemos liberado del todo, pero según la historia y según la lógica, habla de que sigue evolucionando hacia, hacia otro tipo de corrientes económicas, ¿no? Entonces se puede ver de muchas aristas debido a esta historia y que cada historia, eh, digamos, cada pueblo maneja su propia historia y eso conlleva a muchas aristas en que se pueden ver la economía. Por eso hablan de bueno, los economistas de Estados Unidos no van a pensar lo mismo que los economistas rusos, no van a pensar lo mismo que los economistas británicos y tampoco los economistas japoneses van a tener el mismo criterio de los economistas latinoamericanos. Entonces deben de estar bien pendiente de cuando lean desde qué perspectiva están leyendo la historia lógica de la economía. ¿Sí? Entonces, estos estudios, estos enfoques, por ejemplo, de los inventos de los siglos XVIII y XIX, no como un desarrollo técnico, sino como su efecto sobre la oferta y la demanda de los factores de producción, que entraron en su fabricación y la oferta y demanda de bienes y servicios que dieron a su lugar, ¿ya? Entonces, bueno, de alguna forma, dentro de las diapositivas se trata de expresar de que, bueno, ya venimos del feudalismo y la primera revolución, lo que estamos hablando, ¿no? Nos damos cuenta de que efectivamente eh, los, la cantidad de seres humanos no tiene el poder sobre los bienes. Entonces viene una primera gran revolución, de ahí viene otra revolución de tipo industrial que habla de la tecnificación y de ahí habla de una primera, segunda, tercera. Recuerden que nosotros ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Sí, entonces eso es muy importante porque nos habla de que efectivamente, entre comillas, entre mayor tecnificación, menos mano de obra y entre comillas, habrá mayor subempleo o sobreempleo. Ahí dependerá mucho de la lista que estemos observando, ¿sí? Entonces no se olviden de este pequeño gráfico de cómo la economía se interrelaciona con otro tipo de ciencias y que todas, absolutamente todas inciden sobre la economía y su interpretación que se pueda dar a futuro. Bueno, vamos a seguir avanzando en lo que tiene que ver con la unidad 3 en relación a las fuerzas de mercado, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la economía van a escuchar siempre de dos grandes fuerzas, lo que estábamos hablando, ¿no? De esta primera nota musical que es demanda y oferta, demanda y oferta, demanda y oferta, demanda y oferta, demanda y oferta. Siempre van a escuchar, ¿por qué tiene ese precio? Por la demanda. ¿Por qué tiene por qué no hay mucho de ese elemento o de ese bien o de ese servicio? Será por la cantidad. Entonces, son dos fuerzas que siempre se están interrelacionando. De hecho, cuando se comienzan los primeros planteamientos de economía, se hace un diagrama cartesiano y lo primero que se grafica es la demanda y la oferta con el propósito de determinar los picos más altos o los picos más bajos, dónde puede entrar mi interpretación económica. ¿Ya? A esta interpretación, o mejor dicho, a esta teoría se llama microeconomía. Cuando ustedes escuchen demanda de oferta, están definitivamente hablando de microeconomía y nunca se deben de olvidar que la macro es la unión de mucha microeconomía, por así decirlo, ¿ya? Si interpretan muy bien el fenómeno microeconómico, van a entender los fenómenos macroeconómicos. No puede existir macroeconomía sin microeconomía. Entonces les quiero decir que no puede existir el mundo como tal o el mundo económico si no existiera estos dos grandes términos que son demanda y oferta. Entonces, a partir de ellos se plantea otro término más que es el equilibrio de mercado o el punto de equilibrio, donde digamos que literalmente existen dos, que es el punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio económico nos habla de las unidades que yo debo de producir como bien o como servicio, el número de consultorías o el número de, hagamos un elemento, el número de pares de zapatos que yo debo de hacer para obtener algún rédito. ¿Sí? Y el punto de equilibrio financiero nos habla de la debida clasificación de los costos fijos y variables para la cobertura total del costo total. ¿Sí? Entonces son dos cosas muy diferentes. Ahora, deben de recordar que el mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio. ¿Ya? Eso se llama producto económico. El mercado es un grupo donde existe demandantes y oferentes, dicho de otra forma, compradores y vendedores,
y que en términos de oferta o de demanda y oferta se refieren a los comportamientos de las personas y cómo actúan sobre la compra de este tipo de bienes y servicios que se están ofertando dentro del mercado. Por ejemplo, hagamos un ejemplo súper clásico, ¿no? Viene el último celular, no sé, el iPhone 15, 14. Entonces la gente va desesperadamente a hacer las filas afuera de los Apple Stores y lo van a comprar al precio que sea, ¿no? Puede ser 1.200, 1.500, pero es su necesidad, como hablamos, ¿no? Es su necesidad que está intrínseca dentro de ellos. Tal vez ustedes no lo puedan ver ni yo, pero hay una necesidad dentro de este ente económico llamado consumidor. Ahora podemos hacer lo mismo, ¿no? Hay alguien que les puede ofertar hacer los deberes de economía y efectivamente ahí sí ustedes le van a dar un precio y un valor porque efectivamente hacer deberes, aparte de que es tiempo, tiene su nivel de complejidad y tal vez ustedes no tengan los recursos necesarios para completar las tareas a tiempo, entonces van a idearse formas de que colaborar entre ustedes y efectivamente obtener las tareas y los deberes, realizar la investigación y dar un buen examen, ¿no? Pero si quieren ayuda y esa ayuda cuesta o tiene un valor, ustedes definitivamente la comprarán como demandantes y oferentes de un servicio. Ahora, los compradores son los que determinan la demanda. Eso es algo que siempre va a suceder. Recuerden, los compradores siempre van a determinar la demanda. En otro término, los compradores son los que determinan el precio y los vendedores son los que van a determinar la cantidad, ¿ya? De nuevo, demanda está relacionada con el precio y eso lo determinan los compradores. Y los vendedores determinan la oferta que está relacionada con el volumen o la cantidad y eso solo lo pueden hacer los vendedores dentro del mercado económico, ¿no? Bueno, este es un gráfico clásico que, bueno, nos habla de la interpretación que tiene la economía. Pero ¿qué nos dice? Que las empresas venden bienes, que las familias lo único que pueden vender es su mano de obra, ¿ya? Estas dos interrelaciones nos dan como resultado un mercado, pero hay tres tipos de mercado. El mercado de producto, de trabajo y de capitales. Si las empresas venden bienes, las familias deben de comprar bienes, ¿no es cierto? ¿Cómo compran bienes? Porque han ofertado al mercado su único valor que tienen, que es su fuerza de trabajo. Y con esa fuerza de trabajo, con las empresas que están dentro de este mercado, contratan esta fuerza de trabajo que pueden ofertar únicamente a las familias. Y como han generado el trabajo dentro de las empresas a su vez de este trabajo que han recolectado diferentes obreros, lo invierten como bienes de capital. Y estos bienes de capital están dentro de un mercado de capitales. Bueno, aquí dentro de este gráfico aparentemente faltarían las entidades financieras para que se entienda de que las empresas se relacionan, bueno, claro que obviamente entre ellas, dependiendo de la actividad económica, habitualmente dentro del mismo sector económico, pero las entidades financieras son las que más se encuentran relacionadas con las empresas y como las empresas adquieren bienes de capital, estos la adquieren a través de entidades financieras denominadas EFI y las EFI son las que otorgan préstamos a las familias y así se realiza la interrelación o el cambio de dinero de unas manos a otras. Y esto se conoce como el círculo virtuoso de la economía, donde más trabajo, más producción, más producción, más educación. ¿Sí? Se llama la trilogía dorada y este, digamos que es el círculo dorado de la economía, donde básicamente si siguen, bueno, digamos, cuando se estudia economía las primeras veces, esto definitivamente se ve y con una larguísima extensión. Entonces, lo que ustedes deben de entender que dentro del mercado existen empresas, familias, las empresas ofertan bienes, las familias compran esos bienes, lo único que pueden ofertar las familias es la fuerza de trabajo, las empresas la adquieren, digamos, de alguna forma la acumulan, la transforman en bienes de capital, esto va al sistema financiero a través de las entidades financieras, esto se conoce como mercado de capitales, y las familias adquieren préstamos o invierten dinero.
¿sí? Entonces deben de estar muy, muy pendientes de esto. Como les digo, es algo supremamente clásico que se ve dentro de la economía y se llama el círculo dorado. ¿Ya? Entonces deben de recordar que una variable económica influye dentro de las decisiones relacionadas con los problemas económicos fundamentales en los que se describe los resultados y en general cualquier teoría que tienda a abandonarse cuando no es capaz de predecir mejor que las otras las consecuencias de las acciones en las cuales está interesado también suele suceder. ¿Sí? Entonces, bueno, avanzando dentro de lo que debemos de ver, existe tipos o clases de mercado según la competencia en la economía. Entonces, bueno, sí me gustaría un poco que participen o escriban para que podamos entender qué es la competencia, ¿sí? Entonces, nos encontramos, digamos, nos colocamos una tienda de abarrotes, ¿ya? Y nos colocamos, no sé, en cualquier, digamos, supermercado que tengan cerca de ustedes. Puede ser el Tía, puede ser el Aquí, puede ser el Super Maxi, puede ser el Mi Comisariato, ¿ya? Entonces ustedes se colocan una tienda enfrente de estos grandes supermercados. La gran pregunta es, ¿ellos son su competencia, sí o no? Si ustedes se ponen en una tienda, como vemos en cada barrio, ¿no? Se ponen ustedes justo una tienda, como les digo, enfrente del Tía, del Super Maxi, del Comisariato, del Mega Maxi. Ustedes se ponen una tienda enfrente. La gran pregunta es, ¿ustedes son la competencia de ellos? ¿Sí o no? ¿Qué me pueden decir? ¿Son la competencia? No, me dice Edwin. ¿Quién más quiere participar? Sí, me dice William. Hernán me Todo. dice no. ¿Qué dicen Margarita, Paul, Estefanía? ¿Son mi competencia esa tienda que, mejor dicho, ese supermercado? Sí sería una competencia. No servicio, ¿no? Recuerda que estamos ofreciendo ofertando las mismas chucherías para ponerle en término general o artículos de venta al por menor. Claro, porque si yo me pongo una Vendiendo lo mismo, ¿no? bodeguita, de pronto, La misma claro, libra una de bodega carne, la misma libra de de papas, el abarrotes, mismo detergente, claro, el mismo dentrífico, la misma cerveza. Estamos ofertando definitivamente lo mismo, ¿no? Que te dan en los grandes supermercados y justo nos ponemos enfrente. Ahí sí somos competencia. Ya. Entonces, bueno, la porque respuesta esta- es sí, sí es mi competencia. Pero, ahí viene el gran pero. Pero hay dos tipos de competencia, ¿ya? Uno es una competencia directa y otro es una competencia indirecta, ¿sí? Entonces, ahí viene otra pregunta más, ¿ok? La respuesta es sí, sí es mi competencia porque ofertamos lo mismo. Perfecto. Pero ya les digo, dentro de la clasificación económica se dividen en dos, en directa y indirecta. La gran pregunta es, ¿qué es? ¿Directa o indirecta? Pueden decirme, escribirme o decirme, ¿es directa o indirecta esa competencia? Directa, dice Edwin. Directa, Estefanía. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Directa o indirecta? ¿Alguien más? ¿Un tercero para tomar una decisión? ¿Directa o indirecta? Directa, dice William. Directa, dice Hernán. Bueno, aquí todos literalmente han errado, ¿no? Recuerden, si es mi competencia, pero ese supermercado que está enfrente es mi competencia indirecta. Solo es mi competencia directa
cuando tiene mi mismo volumen o mi misma capacidad instalada o mi misma capacidad utilizada para vender, en este caso, ¿no? Estas chucherías que las hemos englobado así. Entonces deben de recordar eso. Es una competencia pero indirecta. Pero el momento que venga otro ser humano, otro emprendedor, se ponga enfrente una tienda con las mismas características que la suya, ahí están teniendo una competencia directa dentro del mercado, ¿ya? Entonces no se pueden, digamos, confundir. Como dijimos, ¿no? Ese Santa María, ese Supermaxi, ese Megamaxi, el aquí, como le quieran ver, es una competencia indirecta, mientras que si alguien se pone la misma tienda con las mismas dimensiones, yo que sé, y se pone una mesita afuera, definitivamente es mi competencia, pero esa sí va a ser mi competencia directa, ¿ya? Entonces deben de aprender a diferenciar eso, ¿no? Algunos, bueno, en el parangón financiero dicen que todos son rivales, pero pocos son luchadores, ¿no? Pueden ser mis rivales, pero no es mi competencia, ¿no? Entonces, deben estar muy pendientes de esos pequeños términos, ¿ya? Entonces, de acuerdo al modelo del mercado que nosotros hayamos seleccionado, pueden ser precios altos, bajos, las pérdidas de utilidad, restricciones de los mercados, pueden beneficiarse de acuerdo a la variedad de productos y diferencias estratégicas que yo haya planteado dentro de mi marketing de promoción y de publicidad. Y esos son los factores diferenciadores. Ahora, el mercado de competencia perfecta. Me dice que en este caso hay muchos compradores y vendedores, todos comprando y vendiendo el mismo bien o servicio. Todos los vendedores se ven obligados a vender al mismo precio, ya que si cobraran más perderían ventas ante sus competidores y las empresas son precio aceptantes, es decir, no pueden influir en el precio del mercado. Esta concepción es más que todo teórica, pues en realidad es muy complicado encontrar un mercado con las características necesarias para tener competencia perfecta. El mercado financiero es el que más se asemeja a la competencia perfecta, puesto que en el mismo, bueno, aquí estamos hablando de la bolsa de valores, cuando se hace la adquisición de las acciones, abre el Dow Jones y pone a 80 centavos, me invento, ¿no? Las acciones de Tesla, aunque, bueno, ahorita están en una barbaridad, y las pone a 80 centavos. Y entre comillas, todos los compradores que somos nosotros podemos acceder a adquirir esa acción. Pero, digamos, sí, bueno, pero al día siguiente puede haber una variación. Entonces no lo convierte, o sea, explícitamente en algo perfecto y duradero, ¿no? Porque aparte de eso, de tener una duración al menos al corto plazo, y eso al corto plazo al menos es una semana. Y definitivamente el mercado de valores solo por día varía mucho, imagínense dentro de una semana. Entonces, bueno, a menos que no sean acciones muy cotizadas, tal vez tengan este comportamiento de competencia perfecta y no varían mucho en su precio. Pero es lo más similar o lo más, digamos, lo máximo que nos podemos acercar a lo que es un mercado de competencia perfecta. Ahora, mercado de competencia imperfecta. Hay varios tipos de mercado de competencia imperfecta, además de los comunes en la realidad son los países en la actualidad. Se pueden clasificar como monopolios, oligopolios, monopsonios o competencia monopolística. Ya, ahora viene la gran pregunta. ¿Qué es un monopolio? ¿Me pueden dar ejemplos de empresas que sean un monopolio? Pueden escribir, decir, una empresa que sea un monopolio. Bueno, aquí el concepto nos dice que es la única empresa que controla toda la oferta, ¿no? Y los compradores. Petroecuador, en este caso Grupo puede del ser Petroecuador. Rosado, ya, eso dice Edwin. ¿Qué me dices, Hernán? No me escucho. Margarita, Estefanía, Paul, que no te veo, que escribas algo. Pedro- Ser Petroecuador. PGC. Verán que estamos hablando de monopolio, ¿no? Única empresa que controla toda la oferta y hay muchos compradores. Piensen bien. Única empresa que controla toda la oferta y hay muchos compradores. Petroecuador. ¿Alguien más?
Equifax, una empresa de buró de crédito. Me has hecho pensar mucho, William. Ya, ¿quién más me puede decir? La única empresa, ¿no? Única empresa que controla toda la oferta y hay muchos compradores. Bueno, para no darle muchas largas al asunto. Entonces, las empresas que ofertan servicios públicos, como la empresa eléctrica, la empresa de recolección de basura, bueno, no le podemos aquí poner a CNT porque eso sería un oligopolio, ¿no? Ya sabemos que existe Claro y Movistar. Pero enfoquémonos ahora solo en la empresa de electricidad. Esa empresa es una empresa con características de monopolio, porque solo existe, bueno, en el caso de Quito existe la única empresa es la empresa pública metropolitana de electricidad de Quito, ¿sí? Entonces, eso es un monopolio, porque es la única, no hay más. Lo mismo, la empresa de recolección de basura, EMAPS, ¿sí? Empresa pública metropolitana de saneamiento, no existe otro, ¿ya? Eso es un monopolio. La empresa de agua potable, por más que compre agüita en botella, definitivamente nadie me va a ofertar en este mundo agua potable directamente hacia la vivienda de mi casa, ¿cierto? Entonces, esas empresas son monopolio. Entonces, no se deben de olvidar de ese pequeño ejemplo, ¿no? Todas las empresas públicas que ofertan servicios públicos definitivamente es un monopolio. Lo que me estaban diciendo en un principio, KFC no es un monopolio, es un oligopolio. Lo que, bueno, Petroecuador tiene muchísima competencia, es un oligopolio sin duda alguna. Equifax, por el momento, podríamos hablar que es uno de los pocos casos privados que se puede observar un monopolio porque es el único que nos da, digamos, este score de crédito, ¿no? Entonces estaba bien tu ejemplo, William, porque por el momento y en esta actualidad es el único que oferta ese servicio de enviar eh, los estados de crédito, mejor dicho, tu calificación crediticia de riesgo. Entonces está muy bueno ese ejemplo, William, porque es la única empresa y no hay más. Entonces recuerden, debe ser única, no debe haber más que oferte ese servicio. Entonces vamos con el siguiente, ¿ya? Entonces, los monopolios son creados gracias a las barreras de entrada. Estas pueden ser las políticas públicas, como lo estamos hablando en su gran mayoría, que son las patentes o las empresas públicas de servicios públicos de propiedad exclusiva de un solo factor de producción. Una empresa que se adueñe de todas las minas de un mineral, necesario en la producción de un bien. Bueno, ahí es muy exagerado, eso no sucede en la vida real. Las estrategias de mercado. Las empresas dominantes en un mercado pueden bajar los precios ante la llegada de un nuevo competidor y así expulsarlo del mercado. Esta es una práctica ilegal y va contra el control de poder de mercado del Ecuador. Recuerden que, bueno, como el ejemplo que nos dio William, ¿no? No sé, como les digo, qué tantas noticias de economía y finanzas lean, pero Banref también, como estaba haciendo default dentro del mercado, impidiendo que otras empresas participen, fue penada, aunque bueno, es algo más representativo con $52,000. Imagínense todo lo que maneja Banred es la empresa que maneja todos los cajeros automáticos y es la única. Entonces, al ver que posiblemente otra empresa puede introducirse al mercado, Banred comenzó a hacer un default de sus precios, o mejor dicho, por sus costos de transacción, y estaba impidiendo el ingreso de otras empresas que oferten este servicio de, digamos, de cajeros automáticos o de ATMs, ¿ya? Ahora, el monopolio natural, a veces la tecnología necesaria para producir un bien puede provocar la existencia de un monopolio. Por ejemplo, sería ineficiente que varias empresas construyeran varias líneas de metro en una ciudad para que existiera competencia entre los proveedores del transporte, por lo que la mejor opción y la única empresa que controle todo el mercado de viajes sea el metro, como es el caso de Quito, ¿no? Entonces, otro ejemplo más clásico, el transporte público, lo podemos evidenciar dentro del metro de Quito, ¿no? De ventas no, porque si tú prendes la televisión pasadas las 10 11 de la noche y comienzas a ver los canales locales, vas a ver desde el maestro Shalom hasta, creo que hay otra, ¿cómo es el similar a ventas?
hasta Publi TV, que se ve que ofertan lo mismo. Claro que no lo hacen con el bombazo, ni con la misma música, ni con el mismo gordito, ni chicas atractivas, ¿no? Pero también están haciendo esa la publicidad, o sea, venden artículos a través de la televisión, o eso utilizan como una estrategia de promoción y publicidad, ¿no? Entonces, no, no, nada que ver, ¿no? De ventas es un oligopolio, por hacer quiera ver. No se olviden lo que es ahora un monopolio. Y ahora, bueno, lo que sí estamos bastante claros es lo que es el oligopolio, lo que me están enviando, ¿no? El KFC. Yo si me voy a McDonald's también voy a encontrar el mismo pollo frito. Tal vez, como les dije, el valor agregado del KFC sea esto que lo hace crujiente y tanta cosa, ¿no? Pero si ustedes se van a las papas de la esquina, también les van a hacer ese pollo broster. Claro que no con la misma sazón, pero es lo mismo en esencia. Ahora va a depender, obviamente, de su necesidad. Pero básicamente todos los ejemplos que me han estado dando tienen las características de ser un oligopolio. Lo que deben de estar en cuenta o tener en cuenta bastante algo. Yo sé efectivamente que CNT, que ofrece, digamos, el Internet y los servicios de telefonía celular como convencional, oferta sus servicios, ¿ya? Pero recuerden que las otras dos empresas que están dentro de ese oligopolio son privadas y CNT es la única pública. Entonces, si ustedes van mucho más atrás de la historia de CNT, cuando comenzó como Allegro, y así comenzaron las fusiones, claro, comenzó a adquirir Omegacom, y así todo lo que ha pasado dentro del mercado celular, dentro de los 15 últimos años, ha sido realmente algo asombroso, ¿no? Cómo se fueron haciendo las fusiones, las excisiones. Y en definitiva, en el Ecuador solo tenemos tres, ¿ya? En otros países pueden existir hasta cinco, como es en Brasil, o en el caso de Argentina. Ahora, lo que les quiero dar en cuenta de que efectivamente, ¿cuál es el propósito de la existencia del CNT? ¿Cuál creen que sea? ¿Cómo nos ayuda dentro del mercado oligopolístico perfecto? ¿Cómo creen que nos ayuda? Recuerden que estamos viendo los principios, ¿no? De demanda y oferta. En un mercado oligopólico, la presencia de una empresa pública beneficia o no beneficia al usuario y en qué forma lo hace. Ya. Edwin me dice controlando los precios. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? Dos personas más. Aclarar el mercado presionando a Claro y Movistar. Ya, perfecto, William. ¿Quién más? ¿Alguien más? Un tercero para llegar a una conclusión de cuál es el efecto de una empresa pública dentro de un mercado oligopólico perfecto, como estamos haciendo la comparación de las empresas que nos dan servicio, la cobertura. Margarita. A ver, entonces, en definitiva, es lo que nos están hablando. Claro que no controlan los precios, ¿no? Eso sí, control, no. Tampoco esta parte de exactamente, Hernán, lo que dices, fijar precios, equilibrar el mercado, eso está perfecto, William. Entonces, eso, la participación de una empresa pública dentro de un mercado oligopólico perfecto privado ayuda a la estanflación, o mejor dicho, ayuda al dumping, ayuda a que caigan los precios, porque antes, o mejor dicho, porque tranquilamente entre los dos se pueden poner de acuerdo y pueden colocar precios que no estén de acuerdo, digamos, al mercado, ¿no? Pueden poner un precio de 15 centavos por minuto, pero la inclusión dentro de CNT, dentro del mercado, hace efectivamente que ocurra un dumping, que es la caída de los precios sobre un servicio que aparentemente, digamos, es asequible para todos, entre comillas. Entonces, eso es lo que hace. Hace una modificación del precio en beneficio del usuario con el propósito de abaratarlos y que sea de mayor acceso público para todos. ¿Sí? Entonces, no se deben de recordar eso, ¿no? Es un fenómeno que no se ve habitualmente la presencia de una empresa pública dentro de un mercado oligopólico perfecto del que estamos hablando. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un monopsonio?
Un monopolio, al contrario del monopolio, en este mercado hay muchos vendedores, pero solo un comprador en control de la demanda, que determina el precio del mercado. Un ejemplo es la comercializadora de bananos, que compra toda la producción a los productores agrícolas de un país o región. ¿Me pueden dar dos o tres ejemplos más de monopsonio? Recuerden, mono único, ¿no? Monopsonio. ¿Me pueden dar dos ejemplos más? Bueno, este es un ejemplo súper clásico del Ecuador. Recuerden que somos el primer país exportador de Sudamérica de banano, ¿no? Pero otro ejemplo más, ¿cuál sería? ¿Existe o no existe? Alguien que compre todos los bienes y servicios con el propósito, obviamente, de lo que hablamos, ¿no? De acumularlos, de tener esta práctica feudalista y venderlos hacia afuera. ¿Existe otro? ¿Existe algo parecido aquí o no? El camarón, pero ¿qué empresa? Edwin. Rosas, pero ¿quién? ¿Quién compra todas las rosas? ¿Pero quién? ¿Quién? O sea, sí están bien los productos, ¿no? Pero ¿quién? ¿Hay alguien que compre? ¿Quién compra? ¿Hay un único comprador o no? ¿Hay alguien más que nos diga que un ejemplo de Monopsony en marcas? Podría ser, o sea, sí, o sea, les digo sí, están bien los ejemplos, pero quiero saber quién. Nombre de empresa. ¿Quién? Ya. Y bueno, me voy a quedar un poquito con el ejemplo de Hernán. Perfecto lo que acabas de decir, Hernán. Genial. Pero hubiera sido el ideal que me digas quién. Yo voy a dar un nombre, ¿ya? Uribe Schwarzkopf. Uribe Schwarzkopf, podemos hablar de un monosonio, pero en relación a edificios de alta envergadura, ¿ya? O edificios que tengan, o edificios modelos, o edificios que tienen un tipo de diseño exclusivo, ¿ya? Entonces, ahí, desde ahí, puedo partir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión de Uribe Shasco? Dentro del norte de Quito, de comprar terrenos y darles estos nombres icónicos o decir que efectivamente es un arquitecto súper famoso que le va a dar un diseño exclusivo. Y aparte de ese diseño exclusivo, va a ser uno de los edificios más altos y más hermosos de la ciudad. Entonces, estos tratan de hacer eso, ¿no? De ser los únicos dentro de la ciudad que se encargan de hacer eso, ¿sí? Edificios muy altos, muy lindos y obviamente con unos precios fuera, muy fuera del mercado. Y eso es un monopsonio, ¿ya? Oribe Sharkos es un ejemplo de un monopsonio, porque de ellos quieren hacer eso, ¿no? Controlar, comprar, si es posible, todos los rascacielos o todos los altos edificios que tenga la ciudad, con el propósito de venderlos o darles, entre comillas, un valor agregado de lo que estamos hablando, ¿no? Vender, que es un súper diseño, y efectivamente venderlo a estratos altos a precios exorbitantes. Ahora vamos con otro ejemplo. Competencia monopolística. ¿Qué es la competencia monopolística? En esta clase de mercado, cada empresa produce un producto ligeramente distinto de los otros, pero sustituible por los de otros productores. Los oferentes tienen su propio monopolio gracias a su mercado, pero los ofrecen en un mercado donde hay productos similares. Por ejemplo, Apple ofrece el iPhone y es el único que lo produce. Es un monopolio en el mercado del iPhone, pero este es ofrecido en un mercado de celulares en donde tiene que competir con otra empresa. En los mercados de grandes marcas hay competencia monopolística. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, autos, vestimenta, tecnología, entre otros. Este tipo de mercado hay más competencia que en el oligopolio, pues hay varias empresas, pero no las suficientes para que haya competencia perfecta. ¿Ya? No lo suficientes para que haya competencia perfecta. Ahora, vamos a entender algo, ¿ya? Algo que no es tan habitual. Entonces, enfocémonos a marcas de celulares. Entonces, deben de darse cuenta de que, eh, aquí viene la pregunta. ¿Existe demanda de celulares? ¿Sí o no? Solo respondan con un sí o un no. Sí, ya Margarita dice sí. ¿Existe demanda? Sí. Sí, alguien que diga no. ¿Puede haber un no?
Bueno, perfecto. Dijeron tres, sí. Ya, yo también digo, sí, hay demanda de celulares. Ahora, entenderán lo que les voy a decir. Hay una demanda insatisfecha de celulares, es decir, hay una demanda que no se pueda cubrir de celulares. ¿Hay una demanda insatisfecha o una demanda que no se pueda cubrir de celulares, sí o no? Ya no, dice Edwin. ¿Quién más? Dos personas más. ¿Alguien más? No, no, dice Estefanía, no existe una competencia, o mejor dicho, no existe una demanda insatisfecha o una demanda que no se pueda cubrir. ¿Quién más dice no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguien más? ¿Alguien más para finalizar este punto y seguir avanzando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, a ver, veamos quién más está. Hernán, Margarita, Paul, William, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Existe una competencia, o mejor dicho, existe una demanda insatisfecha de celulares? ¿O una demanda que no se está cubriendo de celulares? ¿Sí? Ya. Que no se está cubriendo, ¿verdad? Bueno, la respuesta es lo que nos dijo Edwin y Estefanía. No. Y de esto se trata la competencia monopolística. O sea, nos habla de que efectivamente es todo lo contrario. Existe una sobreoferta del producto. Hay demasiados celulares en el Ecuador para dos o tres, para que cada uno tengamos tres o cuatro celulares, ¿ya? Entonces, pero de eso nos habla, ¿no? Efectivamente, yo podría tener tres o cuatro celulares, pero ¿cuál es el pero? Que no me gusta la marca Samsung, que no me gustaría el LG, no me gustaría el iPhone, me gustaría la marca Ericsson, que no existe en el Ecuador, pero me tocaría comprar otro similar. Y de eso nos está hablando la competencia monopolística. Hay cualidades que tiene el producto que a mí me hace darle un valor intrínseco dentro de mí que solo yo puedo ver, pero ustedes no. Y de la misma forma, si Estefanía, si Margarita ven su celular perfecto, solo ellas la ven y yo no. Entonces, de eso nos habla. Que esta competencia monopolística nos lleva a extralimitar el mercado y a sobrepasar los límites de mercado, ¿no? Existe una sobreproducción de celulares, existe una sobreoferta, pero alguna característica nos va a hacer elegir entre A o B celular. Y entonces, ahí es cuando estas empresas que solo ofertan celulares nos van a dar algún tipo de diferenciador o algún tipo de valor agregado para que exista, digamos, la adquisición o el consumo de estos bienes, ¿ya? Entonces, muy pendientes. Eh, la competencia monopolística es cuando ya existe una sobreproducción y cuando existe una sobreoferta, ¿ya? Esto, por ejemplo, no se puede dar en la comida, porque la comida no se puede guardar, ¿no es cierto? No se puede dar en un McDonald's, el KFC, que creo que es lo más mundial que están escribiendo, porque no puedo guardar piezas de pollo o no se puede dar en las cajas de banano. Porque máximo yo lo puedo tener refrigerado 2 meses. De lo contrario ya se madura y se pudre. Entonces no se puede dar en este tipo de, digamos, de mercado de productos perecibles. Entonces muy pendientes, ¿no? Competencia monopolística jamás, nunca en alimentos, pero sí en otro tipo de bienes y no en los servicios, porque los servicios tampoco se pueden acumular. Ok, entonces sigamos avanzando. Nos toca ver la parte. Un poquito. Vamos en orden. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud sobre estos puntos? Me pueden escribir o decir, ¿ya? Para ir un poco debatiendo. Hasta abrir la siguiente presentación. Ya. Bueno, estamos viendo, bueno, estamos ahora definiendo dentro de los conceptos básicos lo que es de la demanda y la oferta, las determinantes dentro del mercado. Siempre en su vida van a escuchar el término demanda, oferta, punto de equilibrio, costo de oportunidad.
Y todo lo relacionado con eso y lo estamos de alguna forma comprendiendo de forma muy general a sus oídos, ¿ya? Entonces, lo que hablamos, ¿no? La ley de la demanda. ¿Qué es la cantidad demandada? Y es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar, es decir, que desean y pueden comprar en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué es la ley de la demanda? Establece que manteniendo todos los demás constante, la cantidad de la demanda de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta. Sí, acuérdense bien de este léxico que se maneja en la economía. Siempre que lo demás se mantenga constante, eso es muy importante, la cantidad de la demanda de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta. ¿Ya? ¿Qué es la tabla de demanda? La tabla de demanda demuestra o muestra la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo. ¿Ya? Entonces vemos que está a precio cero, hay una cantidad demandada de 60,000, pero en cambio si yo de cero voy a 1,80, tengo una cantidad demandada de cero de latas de refresco. Nadie va a querer comprarme una lata de refresco o de cola, como decimos, a $1.80, es demasiado exagerado. Pero si yo le pongo a un precio promedio de 90 centavos, un dólar, tendré una demanda media de 30,000, ¿sí? Entonces, de esto se trata la demanda, ¿no? Entre más aumente el producto, menos, mientras todos los factores se mantengan alrededor constante, menos puede ser la demanda, ¿ya? Recuerden que los fenómenos económicos no son líneas rectas, mejor dicho, casi nada de la economía está así, ¿no? De forma creciente, uno, uno, dos, dos, dentro de un mapa cartesiano. Siempre van a ser curvas y definitivamente la economía es todo absolutamente es una curva. Entonces, el gráfico de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de dicho bien. ¿Por qué tiene pendiente negativa la curva de la demanda? Es porque la cantidad demandada de un bien varía en sentido contrario a la variación del precio de ese bien. ¿Cómo observaría esta tabla y esta curva? Sí, bueno, digamos que es curva siempre, ¿ya? Similémosle que es una curva. Entonces nos estaban diciendo que tengo un plano cartesiano, entonces si el precio es cero, mejor dicho, si el precio es 1,80, voy a tener demanda cero, pero en cambio todo lo contrario. Si mi precio disminuye a 30 centavos, no quiero decir precio cero porque eso no existe en la realidad, pero un precio de 30 centavos, voy a tener una demanda de 60,000 latas de cola. Entonces es muy interesante ver que cuando el precio sigue creciendo, eh, la demanda está disminuyendo. Y de la misma forma, ¿no? Cuando el precio está cayendo, la demanda está en aumento. Entonces, esta es la primera gran curva dentro de este estudio de mercado que estamos realizando, ¿no? Que estamos estudiando dentro de los principios básicos de economía. Entonces, ¿qué es la demanda de mercado versus la demanda individual? ¿Ya? La demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales. Lo mismo, lo que hablamos, lo mismo que la microeconomía. ¿Qué sería la macroeconomía? La suma de todas las microeconomías. Lo mismo. ¿Qué es la demanda de mercado? Es la suma de todas las demandas individuales. La curva de la demanda de mercado muestra cómo varía la cantidad total demandada de un bien cuando varía su precio, mientras se mantienen constantes todos los demás factores. ¿Ya? Muestra la variación total de la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Gráficamente, la curva de la demanda se obtiene sumando horizontalmente las curvas de la demanda individuales, o mejor dicho, haciendo una suma muy básica de todas las cantidades a cada precio. ¿Cuáles son los movimientos a lo largo de la curva de la demanda? Los movimientos a lo largo de la curva de la demanda son causados por un cambio en el precio del bien que generan. Eso se llaman cambios en la cantidad demandada o variación Q o triangulito Q. Cambios en la cantidad demandada. Un cambio en el precio del bien genera un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. ¿Sí? De nuevo, un cambio en el precio del bien genera un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, lo que estamos hablando, ¿no? Recuerden,
La demanda siempre está bueno, en el eje Y. Sí, no se olviden, está siempre en el eje Y. Entonces nos está hablando de que si sube o si baja el comportamiento de un individuo dentro de la demanda del producto, definitivamente los otros también van a reaccionar de la misma forma y no van a adquirir el bien por el precio que se esté ofertando en ese momento. De lo mismo, ¿no? Si baja la cantidad, si baja el precio, va a aumentar la cantidad. Si aumenta el precio, no va a tener ningún tipo de demanda por todos los factores que estamos hablando. Variaciones en el precio del bien, ¿ya? Si sube el precio demandado, si sube la cantidad demandada del bien X, entonces la cantidad, eh, mejor dicho, si baja la cantidad del bien X, subirá la cantidad de demanda del bien X, ¿ya? Entonces nos está hablando de que si ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo más clásico que hay en la economía, la teoría del pan. Entonces nos dice, si ustedes están comprando un pan, bueno, lo voy a hacer en términos redondos para que se entienda de mejor forma, de 10 centavos. Y de los 10 centavos, por A o B factores, la política económica neoliberal no apoya la producción del trigo, no hay apoyo hacia la adquisición de materias de primas para el pan a menor precio. Eso ha generado que el pan aumente a 15 centavos. Entonces, y peor aún, dentro de un mes se sube a 18 o 20 centavos. Entonces la gente que dice, ok, no puedo comprarme un pan, estoy hablando del el pan clásico, ¿no? El pan de 200 gramos. Entonces, no van a pagar más allá de 15 centavos por el pan, entonces buscan otro tipo de opciones. Y de eso nos está hablando esta relación, porque existe variaciones en el precio del bien, porque tal vez existe otro bien dentro del mismo mercado, en este caso vamos a hacer el ejemplo bien clásico, puede ser el plátano verde, que es lo que más se consume, o el plátano maduro. Y si una mano de plátano maduro está a $2 y vienen 10 o posiblemente 8, digamos, 8 plátanos, entonces por cálculo y dependiendo del número de integrantes de la familia, definitivamente me va a salir comprar este otro bien y dejar de consumir pan. Y por eso la cantidad de la demanda puede variar dentro del mercado y dentro de esta relación de los dos bienes. Entonces, eso es muy importante que lo vayan asimilando, ¿no? Porque siempre dentro del mercado, lo que hablamos, hay muchos oferentes de un producto que puede ser sustituto del otro. Y esta demanda del bien nos hace hablar de una variación de cantidad y una variación de precio, que aquí lo están representando con la letra epsilon, cuando la cantidad demandada tiende a subir o cuando la cantidad del precio tiende a bajar. Entonces nos están hablando de esta relación que es una pendiente negativa de la curva de la demanda, de lo que es lo que estamos hablando, ¿no? Que siempre es inclinada de esta forma. Siempre va a tener ese movimiento. Ya. ¿En qué está relación? Mejor dicho, ¿en función de qué funciona la demanda? ¿Cómo funciona la demanda? No solamente está en relación al precio, deben de ver lo que hablamos, ¿no? Recordar que la economía no es solo una cosita, no es solo matemáticas, no solo estadística, tiene muchas cosas dentro, lo que hablamos, tiene geografía, tiene filosofía, tiene pensamiento crítico, tiene marketing, tiene lo que hablamos, tiene lógica, sí, recuerden, no se puede ver con una sola cosita la economía. Debe de haber muchísimos factores para interpretarla. Y esos muchísimos factores es lo que depende la función de la demanda, que es el precio del bien, la renta, los precios de los otros bienes relacionados, los bienes sustitutivos, los gustos o preferencias del consumidor, el número de consumidores que tiene eh, cercanía a este bien y así como las expectativas de consumo, ¿sí? O las expectativas exportables también se pueden ver, ¿ya? Entonces, no solamente está definido por el precio del bien, sino que es multifactorial o multivariante y tiene estos otros factores que inciden en el desarrollo de la demanda. Entonces, pilas, ¿no? No solo depende de una cosita, sino depende de muchísimas más. Lo que hablamos, estos factores definitivamente inciden en la variación de la demanda y efectivamente nos va a ayudar a que existan movimientos dentro de la misma
puede ser izquierda o derecha, causado por cualquiera de estos factores, que efectivamente a esto se les llama cambios en la demanda. Así de simple, ¿no? Ya. Entonces, vean, vamos un poquito a repasar unos 2 minutos. Entonces, no se deben de olvidar que el mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio. Los compradores determinan la demanda, los vendedores determinan la oferta. Si el mercado de competencia perfecta hay pocos compradores y vendedores, todos comprando y vendiendo el mismo bien, no, eso es falso. ¿Sí? No hay pocos en la competencia perfecta, hay muchísimos. De la misma forma, hay varios tipos de mercado de la competencia perfecta que se pueden clasificar como monopolios, oligopolios, monopsonios y competencia monopolística. Esto es la forma clásica que lo vea la economía a los mercados. No se deben olvidar de estos 4 mercados, es primordial que lo entiendan. ¿Ya? En un monopolio hay una empresa que controla, digamos, los precios, pero hay muchísimos, recuerden, hay muchísimos compradores, no pocos, hay muchos dentro de la economía, dentro del monopolio. Dentro del monopsonio hay muchos vendedores, pero solo un comprador que tiene el control de la demanda y que determina el precio de mercado. No se deben de olvidar. Aparentemente vivimos en un monopsonio, ¿no? La competencia monopolística de cada empresa produce un producto ligeramente distinto de los otros, pero son sustituibles por lo de los otros productores. Eso tampoco deben de olvidarse. Así como que la cantidad demandada es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar y que desean comprar dentro de un periodo determinado, sin importar su plazo, sea corto, mediano o largo plazo. Tampoco se olviden de eso. Y de lo poco que estamos viendo dentro de la ley de la demanda, es que la demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales, así como que la curva de mercado muestra cómo varía la cantidad de total demandada de un bien cuando varía su precio, mientras se mantienen constantes todos los demás factores. ¿Ya? Si alguien les dice que el precio de un bien aumenta la cantidad demandada del bien, definitivamente eso es falso por todos los fenómenos que estamos observando. ¿Ya? Bueno, chicos, esperamos que nos vaya mejor en la próxima clase. Voy un poco más rápido porque solo tenemos 2 más. No se olviden de ir haciendo sus tareas. ¿Y alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo bien? Para ya irnos despidiendo. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que usted todavía no sube las tareas. Todavía no hay ni una tarea subida. Bueno, chicos, entonces que tengan unas buenas noches. Seguimos viéndonos para la próxima. Chau, que se cuiden. Doctor, profe, no creo que nos Dime, escuche. Hernán. No tenemos Buenas noches, buenas noches. No tenemos ninguna tarea. Están visualizando las tareas cargadas. No hay ni una ninguna en el... subida. No están cargadas. ¿Seguros? Ninguna, Sí, ninguna. seguro. No, no está ninguna. Entonces él nos tiene silenciado, Walter. Mm, Ningún deber, dice Estefanía. ¿Qué querías decir, Margarita? No, no, no está visualizando nada. No hay deberes. Ya voy a revisar cómo está eso, ¿ya? Porque sí debe estar cargado. Pero no, está cargado. Ya, perfecto. Ya voy a ver cómo está la carga de las tareas, ¿ya? Y ya le soluciono ese punto. Para ver, porque debe estar cargada las tareas. Ya, bien que me dijeran porque pensaba que ya estaban solucionando. Ya, ya voy a solucionar ese punto, chicos. Entonces ahí nos vemos. Para el 9 dicen que está cargado, ¿no? Ya les cargo la tarea. Sí, pero ya voy a revisar qué está sucediendo, ¿ya? Y ya les voy a hacer que carguen. Me imagino que el día de mañana. Tampoco es muy extenso, pero ya les voy a mandar.
¿Ya? Bueno, muchachos, cuídense. Que tengan unos deberes facilitados, ¿ok?